Nos enfrentamos a una realidad impactante. Más de 1,4 millones de mujeres en España han sufrido acoso sexual en su trabajo y el 72% no lo denuncia por miedo a represalias. 1 de cada 5 personas ha sufrido algún tipo de acoso o violencia durante su vida laboral. ¿Cómo se puede minimizar este riesgo? Analizamos las estrategias efectivas que existen para crear un entorno laboral seguro y respetuoso. Y lo hacemos de la mano de Jon Sánchez, uno de los socios fundadores de Nord Compliance, quien tiene una amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a minimizar los acosos laborales. Jon, cuéntanos si son suficientes los planes de igualdad para crear entornos seguros de acoso. Pues la verdad es que yo me temo que no. O sea, es decir, son una buena herramienta, generalmente suelen estar bien diseñados, pero yo creo que el problema que tenemos con los planes de igualdad es de que no se implanta, o sea, no se desarrolla, ¿no? Tenemos muy buenos planes, pero los guardamos en el cajón. Yo creo que la mayoría de las empresas lo hacen simplemente por una obligación de registro, ¿no? Como tiene la obligación las empresas de más de 50 trabajadores en hacer estos planes, pues lo hacen por esa obligación. Y parece o da la apariencia de que esas empresas están trabajando, cuando no es real, en el tema del acoso, ¿no? ¿Y cómo podemos pasar a la acción? Hombre, yo creo que la palabra acción implica interactuar con la empresa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, a la hora de analizar los riesgos, es claramente hacer acciones grupales, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos es interactuar bien con las personas que están especialmente expuestas a ese riesgo, bien con las direcciones funcionales, con el compliance officer, con el órgano de gobierno, para que de alguna forma, sobre todo, lo que hagamos sea identificar conductas que se puedan estar desarrollando en esa empresa, ¿no? Luego también lo que tenemos que ver es qué tipo de controles tienen, ¿no? Si efectivamente tienen un plan de igualdad, y ese plan de igualdad hasta qué punto lo tienen desarrollado, cómo lo tienen implementado. El elemento de identificación de controles también es otro elemento clave en esas acciones grupales que trabajamos, ¿no? Luego, evidentemente, lo que hay que hacer es cuantificar el riesgo y marcar unas pautas de cara a poder prevenir ese riesgo, ¿no? Jon, y en estos procesos grupales, ¿qué es lo que te hace a ti saltar la alarma? Hombre, nosotros en la metodología que empleamos primero lo que hacemos es explicar, ¿no?, la tipología del delito, la tipología del riesgo y fundamentalmente muchas veces nos encontramos con, cuando decimos que estos son riesgos que pueden tener el calificativo de penales, o sea, de delito penal, y explicamos cuál es lo que define ese riesgo, nos encontramos con que la gente en muchos casos tiene sorpresas. O sea, sorpresas primero de decir, vaya, esto es un riesgo penal. Estas conductas son riesgos penales. Preguntamos y nos da la sensación de que efectivamente ese plan de igualdad no está desarrollado y que la gente realmente pues no tiene mucha idea de cuáles son las conductas que podían ser sujetas a un delito contra la integridad moral, abuso laboral o acoso sexual, ¿no? Y en esos momentos grupales es cuando nos salta la alarma, ¿no? Jon, creo que esta pregunta es importante. ¿Tú crees que todo el mundo es consciente de cuándo está siendo acosado? Es una buena pregunta porque realmente, cada vez tenemos más conciencia, ¿no? O sea, es verdad que cada vez tenemos más conciencia del acoso y tenemos más conciencia del mobbing y hay una conciencia social, ¿no? Pero esto todavía está costando. En algunas empresas que llevan muchos años, quizás en las empresas jóvenes igual se pueda notar una diferencia, pero las empresas que llevan muchos años, en algunos casos se siguen desarrollando prácticas que siempre se han hecho, con la idea esa de que siempre se han hecho, ahí se han quedado, ¿no? Se da por hecho o de alguna forma se está normalizando dentro de la organización ciertas conductas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que resolver, o sea, es decir, tenemos que identificar, ¿no?, esas conductas. Y luego también hay
no hay una cultura de la denuncia, muchas veces se piensa qué es lo que pasa con la denuncia, si realmente la denuncia ha servido para algo o no ha servido para nada. Nos encontramos con empresas que realizan investigaciones, pero esas investigaciones las hacen de una forma oculta, no se saben cuáles han sido los resultados, cuando realmente dentro de lo que es la denuncia, lo más importante quizás es la parte resolutiva, ¿no?, de la empresa, o sea, es decir, si de alguna manera ha tomado acciones punitivas, ¿no?, contra esa persona, contra ese acosador, ¿no? Muchas empresas esto lo esconden, ¿no? Esperemos que con la ley nueva de protección del denunciante, todas estas prácticas se vayan olvidando, ¿no? Entonces, ¿hay cultura de denuncia? No, porque somos una sociedad que ya desde el pasado se ha visto de mala manera al denunciante, ¿no? Incluso en los propios juzgados se ha visto de mala manera al denunciante. Pero yo creo que con esta nueva ley, con la protección del denunciante, con la admisión de denuncias anónimas, el anonimato, yo creo que esto puede ir para adelante, ¿no? John, ¿la gente qué es lo que suele considerar como normal y en realidad no lo es? Se normalizan situaciones de toqueteo, y muchas veces a las mujeres, cuando les preguntas, dices esto, las que trabajan, ¿no?, dices, ¿y esto es normal? Pues no es normal, ¿no? No es normal que me esté todo el día poniendo la mano en el hombro, o que me esté tocando la espalda, o que yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, nos encontramos con que hay organizaciones que tienen eso normalizado, ¿no? O el clásico tema del clásico jefe gritón, que también nos lo encontramos. No, es que es de la vieja escuela, grita, insulta, y normalmente pues se ceba con alguno o alguna determinado, ¿no?, en el tema, ¿no? Y estas situaciones todavía se siguen dando. Se siguen dando porque los temas grupales que hacemos, hombre, cada vez es menos, ¿no? Pero se nos dan este tipo de conductas, ¿no? John, esto último que nos estabas comentando es más bien un maltrato psicológico, ¿no? El tema de que tu jefe te grite. Sí, en lo que estábamos comentando, sí, efectivamente, dentro del abanico del acoso es amplio, ¿no? Las diferentes conductas que podemos englobar dentro del acoso, ¿no? También es interesante dentro de la formación las conductas que no son acoso, ¿no? Muchas veces se entienden que es acoso, ¿no? Normalmente si ese tipo de conductas se dan reiteradamente, son constantes. Hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que habla de contumaz, ¿no?, la palabra contumaz. Eso supone que efectivamente estamos ante un tema de acoso laboral, integridad moral y demás, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de toqueteos, acercamientos, romper ese espacio vital, ¿no?, que tiene cada persona, ¿no?, que además es distinto en cada persona, pues ahí podemos estar en campos de acoso sexual, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de la tipología de acoso, es una tipología amplia, pero la tenemos que trabajar desde el concepto de las conductas, ¿no? Porque lo que es más gráfico de cara a la empresa, lo que le vale más a la empresa, es identificar esas conductas. Y entonces, en ese tipo de interacciones, los que padecen, oye, y esto, joder, que este me esté llamando, o que este me esté tocando, o que este me esté mandando flores, o que este me esté gritando. Entonces, ¿en dónde estamos, no? Y yo creo que eso es una buena guía de prevención, ¿no?, la identificación de esas conductas en las empresas, ¿no? ¿A qué tipos de delitos se enfrentan las empresas o cualquier tipo de organización ante una situación así de acoso? Hombre, tenemos la Ley Orgánica 10/2022, que es de septiembre del 2022, perdona la redundancia, que lo que hace lo que intenta es defender la libertad sexual, ¿no?, en esto. Y marca dos mandatos muy claros, ¿no? Por un lado, las empresas tienen que generar un espacio confiable, un espacio libre de amenazas, tiene que estar, y de acosos, tiene que estar, generar ese tipo de dinámicas dentro de la empresa, una cultura preventiva y demás, ¿no?
Y luego, por otro lado, el mandato de que tiene que generar políticas, pero que sean políticas efectivas y procedimientos efectivos, ¿no? Específicamente tenemos 2 delitos que son contra la integridad moral y contra el acoso sexual, que están tipificados en el Código Penal, y que, claro, llevan el incumplimiento de esos delitos en la parte punitiva, pues tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias indemnizatorias, de multas, tiene consecuencias de posible cierre de la empresa, posible suspensión de actividades, posible suspensión de subvenciones, no contratación pública, intervención judicial. Bueno, hay una serie de situaciones que el juez de lo penal puede entender que tiene que realizar contra la empresa, porque realmente no es un entorno seguro para el trabajador, para el directivo, para las personas. Y ante todo esto, ¿qué papel jugáis vosotros como empresa? ¿Qué papel? ¿Algo muy importante? Sí, bueno, a ver, nosotros lo que intentamos es poner en funcionamiento las políticas en la empresa, ¿no? Lo primero que trabajamos es el sistema de compliance penal. Lo que hacemos es un buen análisis de riesgos. Focalizamos sobre todo las conductas de esas empresas y el objetivo fundamental, bueno, y luego sobre todo los controles, es decir, también identificar qué controles tienen, porque normalmente todas las empresas tienen controles, pero tampoco los tienen monitorizados, ¿no? Ese mapa de riesgos es una muy buena herramienta en manos del Compliance Officer, pero lo que digo, o sea, que realmente tenga una trazabilidad y sea robusto. No nos vale que hagamos una hoja Excel muy bonita, pero que realmente no tenga, no tenga un viso de realidad, ¿no? Estamos viendo en empresas hojas Excel que se hacen en el despacho, sí, y no se hacen en la integración, ¿no? Todos podemos hacer un mapa de riesgos. Al final, incluso podemos hacer valoraciones aleatorias a nuestro aire de lo que es el riesgo, ¿no? Pero ese no es el objetivo. El objetivo del mapa de riesgos es eso, que sea verdaderamente trazable y que entronque realmente con el plan estratégico, con las líneas estratégicas, con el contexto. Y de esto no me cansaré de hablar porque es fundamental y ese es un elemento clave, ¿no? Ahora vamos a acabar después de todo esto de una forma positiva. Cuéntanos algún caso de éxito que hayáis tenido. Joder, el tema de acoso, temas de éxito son complicados. Ya, es complicado, pero alguno habrá. Porque seguro. No hay... Al final, la experiencia te dice que no hay ni ganadores ni vencidos, ¿no? Es un quemazón terrible, ¿no? En el tema. Además, generas mal ambiente, se genera mal ambiente en el departamento, se genera mal ambiente con la gente, es un esto, ¿no? Yo, más bien, el éxito, si podíamos llamarlo de alguna manera, lo plantearía desde la perspectiva de la estructura, de generar una estructura de prevención. Yo ahí es donde vería el éxito. Y ahí es donde probablemente el Compliance Officer, el CEO, el órgano de gobierno es donde pueden apreciar que realmente el tema del acoso puede llegar a tener éxito en la gestión, porque no puedes decir que no vas a tener acosos, o sea, que no vas a tener problemas de riesgos de acosos, ¿no? Entonces el planteamiento es ese, ¿no? O sea, dotar de buenas herramientas y eso lo hemos notado, ¿no? Cuando dotas de buenas herramientas al Compliance Officer, cuando dotas de buenas herramientas a la empresa y estas se utilizan, eso da más seguridad. O sea, yo más que nada relacionaría éxito más con éxito que con seguridad, ¿no? Y luego el otro elemento que ya es más novedoso, que viene de la Ley 2/2023, que es la gestión de las denuncias. O sea, yo creo que hay divulgar, publicitar dentro de la empresa los canales que hay de denuncia, divulgar el anonimato de esos canales, la seguridad del anonimato, tener una buena herramienta de gestión que asegure el anonimato, tener una buena herramienta que haga la trazabilidad de la investigación y luego, por supuesto, que eso se publicite, ¿no? Todo lo que es la organización dará seguridad a que se pueda haber más denuncias, incluso que se pueda ir generando ya esos entornos seguros, ¿no? Que al final es un poco el objetivo, ¿no? John, mándale desde aquí un mensaje de esperanza, de seguridad a
a los CEOs de las empresas, a los empresarios, de que sí se puede conseguir un entorno seguro? Bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Y de hecho yo creo que todas las herramientas que están saliendo últimamente, que era un poco lo que estaba comentando anteriormente, yo creo que van por ese camino, ¿no? Yo creo que se pueden generar entornos seguros, se puede trabajar para tener entornos seguros, hay que implicar a todos los departamentos de la empresa para generar estos entornos seguros. No solamente nos tenemos que centrar en que esto es un problema laboral, no, es un problema que va mucho más allá del tema laboral. Y ese es el mensaje, es que efectivamente se puede trabajar y ahí tenemos herramientas como para poder hacer frente a ello.